En estos momentos vamos a ver por qué Agustín Iturbide es una víctima de la historia oficial. Por años se nos ha dicho que Agustín Iturbide era un salvaje, un traidor, que solamente se aprovechó del momento para independizar a México y ser emperador. Sin embargo, vamos a poder darnos cuenta a través de este pequeño video que todo esto corresponde a una versión muy sesgada de la historia correspondiente al personaje de Agustín de Iturbide, que debido a las circunstancias en las cuales vivió y cómo se desarrollaron los hechos, tuvo la mala suerte de convertirse en el enemigo tanto del futuro Partido Liberal como del futuro Partido Conservador. Pero vamos a empezar esta explicación a través de las siguientes imágenes y se explicará brevemente cada uno de los momentos que ayudaron a definir o que construyeron la imagen de Agustín de Iturbide como un traidor a la nación que él mismo creó, la nación mexicana. Entonces, antecedentes. Agustín de Iturbide provenía de la élite criolla y se convirtió en coronel del ejército realista a muy temprana edad, alrededor de los 30 años. Iturbide combatió de una forma muy agresiva y muy violenta a los insurgentes, aunque no hay que olvidar que también los insurgentes, como Miguel Hidalgo y Costilla, llevaron a cabo actos muy violentos. En recordar el evento ocurrido en Guanajuato, en la Algóndiga de Granaditas, donde la turba insurgente masacró a los españoles que se escondían en dicha algóndiga. Fue una verdadera carnicería. Entonces, tanto Hidalgo como Morelos, como Guerrero, como Iturbide llevaron a cabo todos actos demasiado violentos con el fin de lograr sus objetivos. Pero Iturbide no estaba en sí en contra de la independencia de la Nueva España no estaba en contra de la independencia de la Nueva España con respecto a España, sino que no estaba de acuerdo en la forma en la cual los insurgentes hacían la guerra. Para el año entre 1818 y 1819, el virrey en aquel entonces, Juan Ruiz de Apodaca, llevó a cabo una serie de indultos hacia los insurgentes que se rindieran y depusieran las armas. Esto dejaba a muy pocos insurgentes en pie de lucha y ya casi derrotados, como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. Entonces, ¿qué pasaba en España en esos momentos? En España se había aprobado la Constitución de Cádiz, que era una constitución de corte liberal. Sin embargo, el rey Fernando VII, llevando a cabo una presión muy grande, desechó la Constitución de Cádiz, aunque posteriormente regresó a ser instaurada con más fuerza. Esta constitución de corte liberal dejaba con muy pocos privilegios al alto clero y a la nobleza. Por lo tanto, el alto clero de la Nueva España procedió a llevar a cabo el plan de la profesa para independizar a la Nueva España, siendo que el coronel Agustín de Iturbide serviría para llevar a cabo dicho plan de independencia. Entonces Iturbide, llegando a un acuerdo con Vicente Guerrero, logró, al unir las fuerzas realistas con las fuerzas insurgentes, independizar al país. Una vez que se llevó a cabo la independencia, Agustín de Iturbide lideró la marcha del ejército trigarante de las tres garantías hacia la Ciudad de México, siendo que este ejército entró a la capital el 27 de septiembre de 1821, consumándose la independencia. Todo esto no hubiera podido lograrse sin la participación de Iturbide. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, de acuerdo a lo que se había arreglado, se quería que un miembro de la Casa de los Borbones, a la cual pertenecía el rey de España, Fernando VII, gobernara México. Pero Fernando VII, al no reconocer la independencia de México, no envió a ningún miembro de la Casa Real, por lo que el pueblo el pueblo mexicano, que en ese momento adoraba a Iturbide, llevó a cabo manifestaciones en favor de que Iturbide fuera coronado emperador, lo cual se consolidó en los meses posteriores. Ahora, Iturbide tenía grandes sueños con respecto a México. Quería que México fuera una gran potencia, un gran imperio, lo cual iba progresivamente logrando al anexar la Capitanía General de Guatemala al Imperio Mexicano, y de esta forma el Imperio Mexicano llegaba a una extensión de 5 millones de kilómetros cuadrados, desde Oregón hasta Costa Rica.
Obviamente esto no fue bien visto por Estados Unidos, que anhelaba con quedarse con gran parte del territorio mexicano y de Cuba, y veía que México, bajo el liderazgo de Iturbide, ponía en peligro sus sueños de expansión y gloria, además de su propia integridad territorial, porque Iturbide tenía grandes ambiciones, como que Cuba perteneciera a México y las Filipinas también, dado que durante todo el periodo virreinal las Filipinas habían obedecido administrativamente a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos ante estos sueños de grandeza de Agustín de Iturbide? Bueno, lo primero que hizo fue enviar a su embajador plenipotenciario J.R. Poinsett para empezarse a poner de acuerdo a los políticos provenientes de la logia yorkina, que posteriormente serían los liberales, y a los políticos provenientes de la logia escocesa, que posteriormente serían los conservadores. Este sujeto ante la negativa de Iturbide de vender parte del territorio mexicano a los Estados Unidos, conspiró para que tanto los políticos provenientes de la logia yorkina como los políticos provenientes de la logia escocesa empezaran a ver con malos ojos a Iturbide, de tal manera que empezaran a debilitar su gobierno. Ante este escenario, Iturbide decidió destituir el primer Congreso Constituyente de México, lo que le ganó la enemistad de estos políticos que empezaron a calumniarlo e inventarle falsos testimonios que debilitarían su popularidad ante el pueblo, que en ese momento era mucha. Aquí nosotros podemos visualizar a los expresidentes de Estados Unidos, Thomas Jefferson a su izquierda y James Monroe a su derecha. En la imagen central se encuentra precisamente el embajador plenipotenciario de Estados Unidos en México en aquel entonces, J.R. Poinsett, quien conspiró para echar a Iturbide del poder. Recuerden que Estados Unidos suele seguir esta técnica para eliminar gobernantes que vayan en contra de sus intereses. Entonces, toda esta campaña de desprestigio, sumado al hecho de que el general Antonio López de Santa Anna llevó a cabo su plan de casamata con el fin de destituir a Iturbide, generaron un ambiente tan pesado que Iturbide se vio necesario a abdicar al trono y lo hizo Iturbide con el fin de evitar otro derramamiento de sangre, siendo que México ya había pasado por demasiado sufrimiento a lo largo de la guerra de independencia. Entonces, debido a la ira que Iturbide provocó en Estados Unidos, y recordando que el Partido Liberal sentía una gran admiración hacia Estados Unidos, tal es así que le pusieron al país por nombre Estados Unidos Mexicanos, que los liberales patrocinados por Estados Unidos o bajo su influencia empezaron a demonizar a Iturbide. Empezaron a decir que Iturbide era un sádico, que era un salvaje, que era un violento, cuando realmente gran parte de los generales, tanto insurgentes como realistas, que pelearon durante la guerra de independencia fueron muy violentos. Entonces también muy violentos. Entonces trataron de hacer a Iturbide como si fuera un monstruo. Y empezaron a decir inventar cosas de él, de que no tenía cariño por nadie, de que era vicioso, de que era egoísta, que era avaro, que era violento, que era salvaje. Claro, la mayor parte de los testimonios fueron elaborados desde la prensa estadounidense. Recuerden que Estados Unidos suele calumniar a aquellos personajes que no hayan beneficiado a la gloria del imperio emergente, que era Estados Unidos. Entonces, bajo la guía de Estados Unidos, los liberales empezaron a ejecutar una gran campaña de desprestigio contra Agustín de Iturbide, que sigue hoy en día, y esa es la razón por la cual a Agustín de Iturbide, fundador de México, o uno de los fundadores de México y consumadores de la independencia, se le ha negado el derecho de ser reconocido como uno de los grandes próceres de esta nación. Por el momento es todo, me despido.